Esta charla va a ser, se llama Diálogos entre disciplinas, archivística y conservación, el caso de Fototeca Agra. Voy a presentar a mis dos compañeras de trabajo de Fototeca. A Aymara Páez Negrín, es archivista y especialista en archivos fotográficos. Realizó sus estudios de posgrado en Gestión, Preservación y Difusión de Archivos Fotográficos de la Universidad Abierta de Barcelona. Trabaja en el Archivo Nacional de la Memoria, en la coordinación del proyecto de normalización archivística, y también en la Fototeca de Agra y en CAREF, que es la Comisión Argentina para los Refugiados. María Pilar Gesualdo ya se encuentra terminando ahí a pasitos de recibirse de licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en el UNA. Cursa en la actualidad la diplomatura sobre estudios avanzados en la gestión documental y administración de archivos públicos de la UNSAM, y trabaja en Fototeca Agra y en el Archivo Histórico de Cari. Bueno, bienvenidos todos, y chicas, cuando quieran. Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, voy a comenzar. Muchas gracias, Majo, por la presentación, gracias Denise y gracias Fran. Bueno, ahora voy a comenzar yo con la presentación y nada, después seguirá Aymara, nos iremos turnando. Bueno, acá Aimi está compartiendo pantalla, perfecto. Ahora vamos a ver acá. Bien. Ahí va, que estoy... La tecnología no es la misma, ahí está. Bueno, el título que le pusimos a esta ponencia y desde donde la vamos a abordar es esto, son los diálogos entre disciplinas, ¿sí? Archivística y conservación. Y vamos a aplicar al caso de la Fototeca Agra. Así que nada, la siguiente. Filmina, Amy. Perdón, pero no, sí, no estoy, perdón, pero no estoy pudiendo pasar las filminas, no me está dejando. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundo. Dale. Y eso que lo habíamos probado. Sí. Porque me las deja pasar cuando estoy en el... A ver si me deja desde acá. Sí, ahí me deja pasar. Me apareció en cualquier lado, pero... Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces, esto, lo que... Ay, ¿yo ahí no veo la filmina o todos la ven? Ah, perfecto. Y uno para atrás. Ándate, Aimi. Bueno, lo que vamos a hacer para comenzar es, vamos a hacer una presentación de las disciplinas, tanto archivística y de conservación, en relación a los acervos fotográficos. Y primero vamos a empezar con las definiciones. Estas definiciones sobre la materia las da el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos. Y dice que la conservación son todas aquellas medidas o acciones que tienen como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural, asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y futuras. Y dentro de lo que es el término conservación, va a comprender la conservación preventiva, la conservación curativa y la restauración, que son todas medidas y acciones que deberán respetar el significado de las propiedades físicas.
Vamos a ir a dos de las definiciones, que es conservación preventiva, porque conservación curativa es un poquito más específica, pero en sí la conservación preventiva, y como lo dice acá, o sea, es mejor prevenir que curar, y van a ser todas aquellas medidas y acciones que van a estar destinadas a evitar el deterioro o una pérdida. Y se van a llevar a cabo en el contexto del objeto o de un grupo de objetos. ¿Sí? Y después la restauración van a ser aquellas acciones que ya están aplicadas de manera directa al bien, para estabilizarlo y para facilitar su apreciación, comprensión y hasta su uso. En la mayoría de los casos estas acciones van a modificar el aspecto del bien, igualmente siempre desde una intervención ética. Bueno, la siguiente filmina. Bien, y acá comienza una pregunta que me hago y nos hacemos muchos de nuestros colegas, es si la formación académica del conservador restaurador está preparada para abordar el patrimonio fotográfico y a sus acervos. Obviamente este es un recorte muy academicista, ¿no? Porque estamos hablando desde esta formación académica. Yo estoy de acuerdo con otro tipo de formaciones, obviamente, pero bueno, adelante, sigamos. Y les voy a contar. Acá en la Argentina vamos a tener 3 universidades que van a brindar la formación académica de la licenciatura en conservación y restauración de bienes culturales, así se llaman en ambos casos, y son 3 las universidades. Una es la UNA, que es la Universidad Nacional de Artes, donde yo estudié, que es de índole pública, y que tiene su sede en Buenos Aires, ¿sí? La UMSA, que es la Universidad del Museo Social Argentino, también tiene sede en Buenos Aires y es de índole privada, y va a estar la UNSAM, que es la Universidad de San Martín, que es más nueva esta carrera y es a ciclo cerrado y recién reabre en el 2022, y también es de índole pública. Hice un pequeño énfasis recién, porque también lo que podemos observar acá es la concentración de la formación en Capital Federal, ¿sí? ¿Me habían silenciado? ¿Me escucharon? Se silenció. Me habían censurado. Nada, ¿qué observamos acá? Que la formación está concentrada en Capital Federal y que no hay una federalización de los estudios, que esto pasa en muchas carreras, pero bueno, es importante decirlo y dar cuenta de eso. Y también hubo, o sea, el tema de formaciones académicas de pregrado, de grado, de posgrado, no hay en la actualidad en lo que implica la conservación fotográfica, ¿sí? Específicamente. Sí hubo algunas formaciones en Argentina que coqueteaban con esto, con esta formación, y en América Latina, más específicamente en Uruguay, en el Centro de Formación Regional, pero igualmente, spoiler alert, esta parte de la historia y de los centros de la información, hitos importantes, está en la primera parte del libro, de Urgente Emergente. Así que bueno, nada, vamos a la siguiente. Ahí está. Yo voy a hablar desde el caso de la UNA, que es la Universidad Nacional de Artes. Voy a aplicar el análisis a la currícula, esta, que es la que cursé, pero realmente esto se repite en casi todas las formaciones, tanto en Argentina como en varios espacios académicos de formación en el resto de los países, ¿sí? Hay un perfil del recibido, que es el que acá se detalla, bueno, que habla del título y de los alcances del conservador restaurador, que garantiza los conocimientos teórico-prácticos, técnicos-científicos, que le permiten actuar con responsabilidad y idoneidad sobre la disciplina,
que vamos a poseer un conocimiento integral en los aspectos técnicos, instrumentos generales de la materia, es verdad eso, y estará capacitado para integrar y participar en equipos interdisciplinarios a nivel nacional e internacional. Las de cosas que puedo hacer. Bueno, sigo. Yo hice acá un esquema del análisis del plan de estudio de la UNA que se conforma a través de 57 materias, 57 asignaturas. Nada, hay que recordar que tiene una orientación esta licenciatura, que es en pintura de caballete, y también está la tecnicatura, que nada, no llega a esta orientación, igualmente son un montón de materias para terminar en técnico, no tiene mucho sentido quedarse con la tecnicatura. Y bueno, les cuento, hay 14 asignaturas que van a ser de formación artística y de una base troncal de las carreras de artes visuales, ¿sí? Hay 15 asignaturas que son para el estudio de las diversas materialidades que componen el patrimonio, que por ejemplo son madera, textil, mármol, pigmentos, etc. Y acá va el segundo spoiler alert, que olvidemos las materialidades en fotografía y cine. Digamos, parece que no entrarían dentro de la definición de estos bienes culturales, ¿no? Después va a haber 7 materias de historia del arte y 2 de historia de la conservación, y 11 materias que tienen que ver con las prácticas que se abordan sobre las prácticas de conservación y restauración, un ejemplo también estos materiales, papel, madera, y la orientación en pintura textil. Bueno, después va a haber 2 de idiomas, 2 seminarios de cultura, y ahí sí va a haber una materia bastante fundamental, que yo creo fundamental, y que fue una de las que, para mí, en mi perspectiva, más me sirvió, fue la de conservación preventiva 1 y 2, peritaje y catalogación de bienes culturales, y documentación y metodología, y conservación museológica. Y vamos a pasar a la siguiente filmina. Bien. Yo busqué que aparecían los contenidos mínimos, y aparece en peritaje y catalogación, la que voy a hacer hincapié, ahí justo pasa una moto, que los contenidos mínimos dice que, bueno, es un tratamiento de materiales orgánicos e inorgánicos, métodos de reconocimiento de autenticidad, selección y categorización de la información, y acá habla sobre la catalogación e inventarios de acervos culturales y la realización de fichas técnicas. Pero, esperen que acá quiero... no puedo agrandar la pantalla. Bueno, acá, a ver si leo. No, qué bruta que soy. Bueno. Porque quiero leer. Bueno, en la información, digamos, de los procedimientos de intervención, de la realización de los relevamientos, del diagnóstico, y de dar cuenta de todos estos procesos de intervención que uno hace, pueden ser la intervención desde la conservación y la restauración, o sea, la estabilización de los bienes, en conjunto con una investigación histórica. Pero todas estas herramientas nos ofrecen el conocimiento del contexto histórico, ¿sí? Son herramientas para dar importancia a este objeto, bueno, justo en esto estamos hablando de la fotografía, pero en los objetos en generales, pero no en el contexto de producción. Y acá va a venir, como esto es un diálogo entre conservación y archivística, que el gran aporte de la archivística va a ser el poder ofrecer no solo los documentos descriptos, o sea, fotografías, sino estos documentos en contexto, junto a su contexto de producción, y que eso nos va a llevar a preguntarnos como quién lo produjo y para qué. Pero esto después va a ser hincapié Aymara. Me acerqué mucho a la pantalla. El siguiente. Ya que estamos, sumé el código de ética. Ahí está. Quiero salir de la miniatura, pero no puedo. Me siento... ¡Ay, perfecto! Acá. El código de ética. Bueno, ¿qué dice el código de ética? Tomé
3 artículos. El artículo 10, que habla del tratamiento de la conservación y restauración del patrimonio cultural. También esto dice que se debe documentar mediante un registro escrito, ilustrado, el examen del diagnóstico, ¿sí? O de cualquier intervención, lo que hablábamos antes. Y bueno, y que también en este documento se debe especificar cualquier requisito posterior para el almacenaje, mantenimiento, exhibición. O esa buena idea. Bueno, artículo 11. El conservador restaurador debe emprender solamente trabajos para lo que es competente. Eso me hubiese encantado subrayarlo. El conservador restaurador no debe ni comenzar ni continuar un tratamiento que no sea beneficioso para el patrimonio cultural. Y artículo 13, y acá está bueno este hincapié, cuando sea necesario o apropiado, el conservador restaurador colaborará con otros profesionales y participará con ellos en un intercambio completo de la formación. Siguiente. Después de todo esto que expusimos y que, nada, vuelve esta pregunta inicial y el planteo es, ¿estamos preparados los conservadores para abordar un archivo fotográfico? Bueno, a ver, la carrera va a ofrecer herramientas generales, ¿sí? Se van a poder hacer estos reportes de condiciones de conservación, se puede tener pautas para investigar otras materialidades, por ejemplo la fotografía, y la materialidad de los fílmicos también en cine, pero estas materias no se ven, ¿no? Y también se van a poder abordar los objetos, pero desde un lugar aislado y no en conjunto, ¿sí? Porque no se ve desde ese lugar, ¿sí? Se ve más desde la materialidad. Y desde este punto es donde se cometen los errores al abordar el patrimonio fotográfico. Bueno, en las escuelas superiores de conservación y restauración, existe una carencia de esta formación orientada en la conservación fotográfica, y a pesar de que hace un tiempo se intentó abordar curricularmente esta materia, desde otros lugares, ¿no? Esto que yo les nombraba, que había otros espacios de formación, tal vez de posgrado, diplomaturas, o formaciones en el exterior. Igualmente, este vacío curricular debilita la capacidad de contribuir de manera eficaz a la conservación de este bien, ¿sí? Y no acaban de aportar soluciones que se demandan por la simple carencia de conocimientos específicos. A su vez, no hay visión desde la conservación en la formación de la disciplina archivística, que yo ya les anuncié por qué es importante, pero que Aymara va a desarrollar después. Y esto va a provocar una falta de diálogo con otras disciplinas que se encargan del tratamiento de dicho patrimonio. La siguiente. Bien, y acá lo último de esta parte, donde, hablando con Aymara, porque también a mí Aymara es la que me fue, o sea, en el equipo yo fui aprendiendo al estar en contacto con archivistas y con Carla Fernández, que es bibliotecóloga, también fui aprendiendo de esto, ¿no? Entonces, ¿qué problemas potenciales tenemos a la hora de trabajar con acervos fotográficos desde un enfoque único, desde la conservación, sin esta perspectiva de la archivística? Uno va a ser el desmembramiento de los fondos según soporte. Esto que implica que tal vez viene un conjunto va a venir fotografías y documentos asociados, y muchas veces, como nosotros trabajamos desde la materialidad, lo que va a suceder es que se va a separar la fotografía de esos documentos. Va a haber otro desmembramiento, porque tienen distintos niveles de conservación, aunque después todo termina en el mismo depósito, ¿no? Después va a haber desmembramiento de fondos según formatos o tamaños de la fotografía. Muchas veces esta parte es como, al no ser práctico, por ahí tener que tener una foto chiquita y una foto grande, y también por ahí es poco económico algunas veces, depende como el diseño de las guardas, también hay un desmembramiento de los fondos. Después hay un desmembramiento de fondos por contaminación biológica,
Sí, yo en esto estoy de acuerdo porque la contaminación biológica lo que va a hacer es esto, contaminar, son los hongos, las hifas van a seguir contaminando el resto de las fotografías que estén en contacto, pero bueno, siempre que se haga este desmembramiento se tiene que dejar asentado. Y después va a ser la falta de criterios de descripción normalizados para el contenido de los documentos. Y bueno, ahora pasamos con Aymara y su enfoque desde la archivística. Su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a presentar un poquitito, básicamente, de qué hablamos cuando hablamos de archivística. La archivística es una disciplina que tiene un nacimiento bastante tardío en relación a la antigüedad de los documentos, que se remonta a prácticamente el origen del hombre, cuando el hombre empieza a dejar sentadas sus huellas para distintas actividades, tanto culturales como económicas. Y también desde tiempos remotos existen, por supuesto, las personas que se van a encargar de los archivos, aunque no se hayan llamado archivistas. La archivística como una metodología que tiene unos principios propios, una metodología propia y una terminología específica, va a surgir en el siglo XIX. Básicamente como una metodología empírica, como una técnica empírica, más que nada, que tenía como objeto la organización y la conservación de los archivos. Y esta archivística, que surge en el siglo XIX, de alguna manera surge al calor del nacimiento de los estados nacionales. En una época en que se estaban constituyendo los estados nacionales, y estos necesitaban contar sus propios relatos como nación. Es decir, contar cuáles habían sido sus batallas épicas, sus conquistas, quiénes eran sus héroes, y este tipo de información. Entonces empiezan a organizar archivos que pudieran, a través de la intervención de los historiadores, pudieran dar cuenta de esos relatos nacionales. Los encargados de narrar estas historias van a ser, obviamente, los investigadores / historiadores, y es pensando en ellos, como los usuarios principales, que se desarrolla la archivística. Los investigadores en general, ¿cómo hacen sus investigaciones? Es decir, se elige un tema y ese tema se desarrolla. Y es por eso que la archivística en el siglo XIX tiene básicamente una organización temática y no como la conocemos hoy en día. Es recién en el siglo XX cuando se empieza a pensar la archivística, digamos, siglo XX, más bien segunda mitad del siglo XX, cuando la archivística se asume plenamente como una disciplina y una ciencia independiente, y deja de ser, si se quiere, un auxiliar de la disciplina de la historia, y los usuarios también dejan de ser solamente los investigadores, porque también empieza a haber otro tipo de usuarios, que es la justicia, para acceder a los documentos, y la sociedad en general. Y es cuando se empieza a pensar a los archivos desde su organización orgánico-funcional, es decir, pensando en cómo funcionan las instituciones o personas que producen esos agrupamientos documentales o archivos. Bueno, cuando pensamos en archivo, que es básicamente el objeto de la archivística, es una palabra que tiene una triple acepción. Por un lado, cuando decimos archivo, hablamos de un conjunto de documentos. Por ejemplo, el archivo de Puigros, o el archivo del Consejo de las Indias. Por otra parte, hablamos del edificio que guarda los documentos. Ahí vemos una foto del Archivo Nacional de la Memoria, por ejemplo. Y después también puede ser la institución en sí misma, no tanto el edilicio, pero la institución que preserva esos documentos. Entonces tenemos que, cuando hablamos de archivo, tenemos que ser bastante precisos a qué nos estamos refiriendo de todas estas acepciones.
Bueno, la archivística es básicamente, y esto me parece que es importante siempre resaltarlo, que justamente la archivística es la ciencia de los archivos, no de los documentos. Es decir, que su objeto de trabajo, su objeto de estudio, son los archivos, aunque los archivos estén integrados por documentos. Y esta perspectiva es central a la hora de abordar la organización de los archivos, incluso aquellos que están compuestos mayoritariamente por fotografías o íntegramente por fotografías. Como decía Pilar hace un ratito, el gran aporte de la archivística es poder ofrecer no solo los documentos descriptos, es decir, con su contenido descripto, sino que también tenga información sobre el contexto de producción. Es decir, cada vez que nosotros nos acercamos a un agrupamiento documental, a un fondo o a un archivo, entendido como un agrupamiento de documentos, nosotros nos tenemos que preguntar quién produjo ese fondo, ese agrupamiento documental y para qué. Y respondiéndonos estas preguntas es que nosotros podemos intervenir el fondo o empezar a intervenir el fondo archivísticamente. No podemos empezar a hablar de intervención archivística porque usamos una normativa ISADG, sino que es una normativa archivística, sino que para eso hay un montón de procesos previos que hay que hacer, y el primero es poder dar cuenta de quién produjo un fondo y para qué lo hizo. Acá tomé un ejemplo de una fotografía que es de la década del 70, y hay una comparación. En un caso es la misma foto, pero en un caso tenemos información de contenido cuando la foto está presentada de manera suelta. Cuando nosotros tomamos esa foto en su contexto de producción, es decir, porque esa foto hoy forma parte de la Fototeca Argra, entendemos que no solo fue una foto de madres de Plaza de Mayo que estaban intentando que personal de seguridad detenga y secuestre a una persona en plena dictadura cívico-militar, sino que además esa foto fue presentada en una muestra de reporteros gráficos del 81 que desafió a esa misma dictadura cívico-militar. Entonces, hay toda una información de contexto que hace que la podamos entender más cabalmente y que toda su información que la rodea, que le da mucho más sentido y sobre todo sentido para quien la tiene en guarda, que es la fototeca. Bueno, esto es un poco también de lo que habló Pilar, que tiene que ver con que una de las problemáticas más habituales es la separación de los agrupamientos documentales por la tipología o el soporte. Esta práctica es justamente heredera de esa archivística que yo les decía hace un rato del siglo XIX, que tenía una tendencia así como a clasificar los archivos por tema de investigación, también se hacía una clasificación que es muy habitual por tipo de documentos. Entonces se armaban de todos los agrupamientos documentales que había, de todos los fondos, de todos los archivos, se extraían las fotografías por tener una característica común, por ser un tipo de documental común y tener unas necesidades comunes en lo que refiere a descripción y también a conservación, y se las agrupaba sin dejar asentado la procedencia de dónde venían esas fotografías, rompiendo con eso el principio de procedencia y no pudiendo establecerse la conexión con la persona o la institución que les había dado origen. Esto es muy común acá en Argentina, pero también es muy común en todo el mundo, sobre todo en los archivos generales de las naciones. Somos muy herederos de esta práctica decimonónica, incluso se han generado departamentos de fotografía. Los departamentos de fotografía son muy necesarios en los archivos para poder atender justamente a las necesidades de la fotografía en conservación y en sus necesidades de descripción, los tratamientos específicos que requieren, pero no para tener la tarea de desmembrar los fondos y extraer las fotografías para formar nuevos agrupamientos documentales.
De hecho, en el AGN, por ejemplo, en los últimos años se empezó todo un proceso de repatriación, digamos, de las fotografías, tratando de recuperar ese orden original y esa procedencia perdida. Y la verdad que es un trabajo muy arduo, que implica mucha investigación y que en muchos casos no se puede recuperar. Entonces me parece que siempre que abordamos fondos, ya sean fotográficos o que también tengan otro tipo de documentos, que es lo más común, tengamos como esta sensibilidad para poder, hagamos lo que hagamos, dejar asentado para que cuando otras personas vengan, esta información se pueda recuperar. Para ser también muy autocríticos y también considerándonos un poco herederos de esta archivística decimonónica, en ARGRA también ha pasado un poco esto de que los documentos fotográficos se han separado y se trabajan actualmente en el marco de la fototeca de ARGRA, mientras que otros documentos de ARGRA también, es decir, de la misma institución que los produce, se mantienen en la institución de ARGRA y no reciben un tratamiento de las mismas características. Cuando me refiero a documentos escritos, me refiero, por ejemplo, a los legajos de los socios, las actas de la comisión directiva, no sé, las correspondencias y todo otro montón de documentos que quedan por fuera de ese tratamiento más integral. Bueno, voy a hacer un poquito como hizo Pilar también, un poco comentarles qué pasa con la formación archivística académica, si contempla la conservación o no, y qué formaciones archivísticas hay disponibles en Argentina. Tenemos por un lado el Instituto de Formación Docente y Técnica número 8 de La Plata, que es donde me formé yo, que es simplemente una tecnicatura, no es una carrera universitaria. Y las licenciaturas que hay están en la Universidad de Córdoba y en la Universidad de Entre Ríos. A diferencia un poco de lo que pasa en conservación, que recién me hizo pensar Pilar, está bastante federalizada la formación, pero es una formación solo pensando en lo archivístico completamente insuficiente, porque el país es enorme y las dos carreras universitarias que hay son presenciales, de manera que no hay la posibilidad actualmente de recibirse de licenciado si uno no se traslada a alguna de estas dos ciudades. En el caso de la formación que hice yo, que es el Instituto de La Plata, de las 27 asignaturas, pensamos que es una tecnicatura, son solo 3 años, hay 2 materias de conservación. Hay 2 materias específicas dedicadas a la conservación. Si bien esto es así y hay una formación al respecto en conservación, la impresión que se tiene cuando uno estudia es que la formación está, pero en compartimentos estancos, y faltan las herramientas o los canales para poder hacer los intercambios que las disciplinas necesitan. Bueno, desde la perspectiva archivística, el trabajo interdisciplinario con la conservación, que es una perspectiva que en la fototeca de ARGRA sostenemos y fomentamos, y cada vez que podemos hacemos hincapié en la importancia que esto tiene. Algunas de estas ventajas que tiene son la minimización de la manipulación de los documentos fotográficos, cuando uno puede planificar y establecer flujos de trabajo y protocolos de intervención, uno favorece que los documentos se manipulen menos y por ende se deterioren menos también, favoreciendo su preservación. También optimizamos recursos para evaluar las prioridades de conjunto. Sabemos que los archivos a veces son enormes. En la fototeca de ARGRA tenemos más de 9 millones de documentos. Somos 6 personas trabajando. Es absolutamente imposible llegar a trabajar 9 millones de documentos por el volumen que tiene y porque todos los años ingresan además nuevos documentos del fondo de fototeca de ARGRA, pero también de otros fondos personales. También una de las ventajas es la normalización de las descripciones. Cuando tenemos un trabajo integrado, hay algunos instrumentos de descripción integrados que nos permiten un control
del estado de las cajas que se van trabajando y de las diferentes intervenciones que van recibiendo. Bueno, como decía Pilar también, se evitan desmembramientos por tipología, por contaminación biológica, por tamaño, es decir, se evita que eso suceda. Las cosas que se separan, como por lo de contaminación biológica, y se deja sentado no significa un desmembramiento, significa que lo separamos solamente porque tiene unas necesidades especiales. Pero siempre que se mantengan los vínculos que unen a unos documentos con otros, implica que no es un desmembramiento, simplemente es una necesidad especial que ese fondo o colección tiene. Otra ventaja es que agiliza el tratamiento de conservación y también de digitalización, todo lo que tiene que ver con los procesos de digitalización, porque cuando los documentos llegan a esas instancias de conservación y digitalización, ya hay procesos archivísticos previos realizados, como la asignación de códigos unívocos de referencia, que permiten identificarlos de una manera simple y de una manera única, y eso hace que todos los procesos tengan los mismos, usen el mismo lenguaje, si se quiere. Bueno, y ahora Pilar les va a contar un poquitito del funcionamiento y los comienzos de la fototeca de Argra. Dale, gracias, Aimee. Bueno, Fototeca Argra, ahora empezamos como más ahí en la especificidad aplicada, lo que estamos diciendo. Bueno, les voy a contar un poquitito la historia de la fototeca, que en realidad nace también desde, bueno, ¿qué es Argra? Argra es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, y que nace en 1942 en la ciudad de Buenos Aires por una iniciativa de un grupo de fotoperiodistas. Y a través de los años, esta asociación civil se fue dedicando a la defensa de los principios éticos y profesionales del fotoperiodismo, y a la defensa de la libertad de prensa y derechos de la información. Bueno, la fototeca en sí, de Argra, comienza a funcionar alrededor del 2004 en su sede institucional, ubicada en el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde también funciona la Escuela de Fotoperiodismo de Argra, ¿sí? Como un espacio para la preservación de su patrimonio. Y desde el 2008, la fototeca funciona en el Archivo Nacional de la Memoria, en el ANM, que es en el espacio de la memoria, promoción y defensa de los derechos humanos, en la ex-ESMA, por medio de un convenio de trabajo conjunto. ¿Sí? La misión de la fototeca va a ser organizar, sistematizar, preservar y poner en consulta online documentos fotográficos producidos por sus asociados, los cuales reflejan la práctica del oficio, a la vez que registran importantes acontecimientos de la historia, política, social y cultural de nuestro país y del Cono Sur. Y de esta manera la fototeca va a funcionar como administradora y custodia del patrimonio fotográfico. Eso, la fototeca nace en el 2008, y las chicas, Aymara, en el 2013 o en el 14 se suman con Carlita, ¿no? 2014. 2014. Bueno, ahora vamos a pasar específicamente al caso de Archivo 21, que es en realidad donde yo conozco a Argra, y gracias a Francisco Medail, que está acá. Les cuento el caso de Archivo 21. En el 2008, el archivo de la revista, la que es actualmente conocida como Revista 23, no sé si está funcionando en la actualidad, el director era Jorge Lanata. En el 2008 el archivo de la revista es puesto en bolsas de residuos junto a desperdicios húmedos, y quedan ubicados al lado de una caldera, ¿sí? Se deshacen de lo que era el archivo de la revista, el archivo fotográfico. En el 2019, o sea, 3 años después, estas bolsas son rescatadas, ¿sí? De la calle. En el 2013, en realidad no de la calle, bueno, en el 2013, en abril, que Argra dice, bueno, nos hacemos cargo del archivo. ¿Por qué decide eso? Porque la mayoría de los fotógrafos que trabajaron en la revista eran socios de Argra. Entonces,
va a convocar a estudiantes y pasantes, a fotógrafos y especialistas en el tema de conservación, entre una de ellas María José Burgos, que está acá, y nada, y en su mayoría, nada, van a ser... ¿por qué puse eso ahí? Bueno, no importa. Y nada, se va a trabajar en el taller de Diego Sanstede, que él es socio y fotógrafo y tenía un taller en La Boca, y trabajábamos ahí. Yo me sumo ahí en cuando fue la convocatoria. Y en el 2014, en agosto, se traslada todo este material que se había empezado a trabajar a la Fototeca Argra en el Archivo Nacional de la Memoria. La siguiente, ahí está. El Archivo 21, les cuento un poquito, está formado mayoritariamente por diapositivas color, 35 milímetros y 120 milímetros, que son las más grandes, por negativos color, también de estos ambos tamaños, y una pequeña cantidad de negativos blanco y negro, también de estos dos tamaños. Va a comprender el periodo de 1998 hasta el 2006, y más o menos comprende 17.000 rollos de fotografía y un estimativo de 500.000 fotogramas, o sea, un montón. Y se estima que alrededor del 15% del archivo se perdió en todo esto, ¿no? Entre que lo tiraron, se rescató de la calle, y un 25% sufrió algún tipo de daño. Más que nada, al estar en contacto con humedad, lo que sufrieron los negativos fueron contaminación biológica, ¿sí? Los hongos que van comiendo la gelatina, y bueno, nada, hay unos efectos muy locos ahí, pero los efectos no importan, arruina el patrimonio. Pasemos. Bueno, esta es una pequeña, una revisión muy pequeña de cómo fue el tratamiento del fondo. Esto fue estando en el taller ahí del socio que yo les contaba. Bueno, los sobres se ordenaron de forma cronológica, vinieron los sobres en las bolsas, y se fueron ordenando de forma cronológica porque tenían fecha. Después, nada, una vez que estuvo ese orden y se pusieron en cajas plásticas, se inspeccionaron de forma individual cada sobre, de manera organoléptica, el estado de cada uno de ellos, el estado de conservación. Y se comenzaron a realizar guardas primarias nuevas, o sea, sobres nuevos e interfoliados con papel apto para conservación, porque los sobres que había eran de un papel que no era apto, y también estaban todos adentro de las mangas, y con la condensación, no estaban en las mejores condiciones. Y se descartaron los sobres originales, pero se guardaron algunos ejemplares. Igualmente, estos sobres, toda la información fue transcripta al nuevo sobre. Sí, después, se transcribe la información de cada uno. Lo hago en presente porque, bueno, aunque ahora estamos en plena pandemia, es un trabajo que todavía no finalizó, ¿sí? Más que nada por el volumen, ¿no? Como les acabo de contar. Nada, se transcribe la información de cada uno de los sobres en una planilla impresa, confeccionada con los siguientes campos, ¿no? Que está la fecha, el número de nota, el fotógrafo, el nombre de la nota, el estado de conservación, más que nada si tiene IFAS o no, que es la problemática más importante de este fondo, si hay una partición de sobre, que eso en realidad es, si es mucho el volumen, se parte en varios sobres, uno de dos, dos de dos, y una asignatura topográfica. Que la asignatura topográfica es aquella que da cuenta del lugar donde están ubicados los sobres. También se retiran los marcos plásticos de las diapositivas para poder inspeccionar de una manera correcta los negativos, porque abajo de estos cuadraditos plásticos se esconden muchas cifras, y se separan los sobres de manera completa que contienen contaminación biológica, y se deja sentado en la planilla. Y otra parte, otro ítem más, es que existen materiales considerados de descarte, que estos se especificaron en un documento, pero no se dan cuenta de forma individual. La siguiente. Entonces,
hablábamos con Amy, y yo le decía, bueno, a ver, ayúdame, porque yo vengo desde la conservación. Porque todo esto, claro, ustedes, a ver, piensen en esta historia que se empieza a trabajar y la fototeca empieza también a tener una noción desde cuando se crea y después en el 2008 y hasta y cuando rescatan este fondo se empiezan a dar cuenta de la necesidad de la conservación. Entonces, primero nosotras empezamos a trabajar desde la conservación y en paralelo también después las chicas llegan en el 2014 a la fototeca, entonces hay toda una perspectiva que se trabajó solo desde la conservación. Todavía se sigue trabajando desde la conservación, porque van a ver ahora Aymara va a tener también otros desafíos con los que se encontró a la hora de llegar a la fototeca. Entonces ella me ayuda y me dice, bueno, a ver, ¿cuál es la problemática y los potenciales problemas que tiene el archivo 21 al no ser tratado todavía desde una manera, o no fue tratado desde el principio desde una manera archivística? ¿Qué decimos? Que el descarte de material sin dejar asentada la eliminación por unidad documental, esto que yo les contaba, ¿no? Que íbamos eliminando fotos que son de descarte, que dejamos asentado en un documento, pero no vamos diciendo, se descartaron 10 negativos puntualmente de este material, como que lo vamos descartando y no damos cuenta específicamente. Hay un uso, en su principio, no sé, fue de planillas impresas que no están pensadas para el intercambio con otras áreas. Además que el uso de planillas impresas, imagínense la cantidad que tenemos ahí transcribiendo con lápiz y que ahora hay que pasarlo a un Excel. Bueno. Y el uso de asignaturas topográficas para identificar documentos fotográficos que ahora tienen que ser reemplazados, o sea, esta asignatura topográfica que se le dio en su momento, que a mí dentro de todo bastante bien, pero que bueno, ahora tiene que ser reemplazado por códigos de referencia, o sea, se tiene que volver sobre el material que ya se trabajó. Y bueno, también lo que me decía Amy es que hay una falta de descripción general del fondo que dé cuenta del contexto de producción. Si bien estos se van haciendo informes y se hicieron informes, todos son de usos internos, y no está pensado para explicar el contexto de las fotos para los usuarios. Adelante, Amy. Bueno, gracias, Pi. Yo voy a explicar un poquito el caso de las muestras anuales. El caso de las muestras anuales es uno de los agrupamientos documentales que ya fueron trabajados más desde una perspectiva interdisciplinaria entre la archivística y la conservación, porque esto se empieza a trabajar, si bien en sus inicios no fue así, cuando se retoma este trabajo, ya se empieza desde una perspectiva más interdisciplinaria. En el año 2014, la fototeca incorpora a Carla Fernández y a mí como archivistas del espacio en el marco del Archivo Nacional de la Memoria. Y una de las primeras tareas que se nos asignó fue trabajar nos dieron un lote de fotos que eran las muestras del 2005, nos dijeron, es la muestra anual del 2005. Eran fotos digitales, nosotros no teníamos idea ni que la Asociación de Reporteros Gráficos hacía muestras anuales, si había habido más muestras anuales o no. O sea, teníamos que organizar ese conjunto de fotografías. Entonces, al empezar a pensar y a planificar el trabajo junto a los fotógrafos de la fototeca, Daniel y Ezequiel, que nos fueron guiando en todo nuestro trabajo, una de las primeras cosas que notamos fue la ausencia de descripciones generales que dieran cuenta de la actividad de las muestras anuales como actividad que daba como resultado el hecho de que esas fotos estuvieran donde estaban, es decir, en la fototeca de Arena. Estas muestras anuales no se habían comenzado en el 2005, nosotros al principio pensábamos que sí, sino que habían empezado en el 81.
que es esa foto que pusimos antes, era de esa muestra del 81. No es que no se supiera, ni que no hubiera información, sino que no había nada escrito, y sobre todo no había nada escrito que se vinculara directamente con las fotografías. Es decir, incluso en la página web de ARGRA había un artículo que hablaba sobre las muestras anuales desde la década del 81, que lo escribió Cora Gamarni, que es un muy buen artículo, pero no explicaba el contexto de producción de esas fotos que nosotros teníamos en la fototeca. En ese entonces, esas fotos digitales de la muestra del 2005 nos habían dicho, bueno, las tienen que cargar en el Photostore, que era una galería fotográfica que también estaba pensada como el funcionamiento general de la fototeca, en este aspecto de no tener descripciones generales. Siempre el foco estaba puesto en la unidad documental, es decir, en la fotografía, dejando de lado todo lo que tiene que ver con el contexto de producción. Entonces, en esa fotogalería nos dimos cuenta que no estaba vacía para que nosotros carguemos la muestra del 2005, sino que había un montón de fotos digitalizadas y cargadas a esa galería que eran de la década del 70, del 80 y del 90, con una preponderancia de la década del 80, pero que no tenían ninguna explicación de conjunto. Es decir, no había ninguna explicación que diera cuenta de por qué esas fotos estaban ahí, y habiendo cumplido qué función o qué misión, o por qué la fototeca tenía esas fotografías. Entonces, un poco erráticamente comenzamos a trabajar con esta muestra de fotos digitales del 2005, y al hacerlo se nos empezaron a generar todas estas preguntas, porque si nosotros teníamos que organizar la muestra del 2005 y hacíamos una categoría que las incluyera, no teníamos una categoría para todas estas otras fotos históricas de ARGRA. Cuando nosotros preguntábamos nos decían, bueno, esas son las fotos históricas de ARGRA. Está bien, pero bueno, ¿en qué contexto entraron a ARGRA? ¿Por qué ARGRA tiene un montón de fotos de un montón de autores y autoras, y unas fotos además que muchas de ellas se volvieron fotos icónicas de la década de los 80 y de los 90? Otra de las preguntas que nos surgía es, bueno, esas fotos digitalizadas históricas de ARGRA que están cargadas en la galería, ¿tienen un soporte físico? ¿Existe ese soporte físico? ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿Cuál es ese soporte físico? Entonces empezamos a indagar un poquito en ese aspecto, y en el intercambio primero, no de la archivística con la conservación, sino de la archivística con la fotografía, y por eso planteamos un trabajo interdisciplinario más amplio. Pudimos ir haciendo el nexo de esas fotos digitales que estaban cargadas con estos sobres que se ven en esta presentación, que nos gustaría que actualmente estén mejor estos sobres, pero la realidad es que no lo están, que todavía se conservan porque de esta forma la mayor parte del fondo, porque no fue todavía terminado, un poco por la pandemia, un poco por falta de recursos, entre otras cosas. Pero bueno, fuimos haciendo el nexo entre esas fotos digitales y estos sobres, que son los que contienen en soporte de papel esas fotografías digitalizadas. Se encuentran agrupadas por autor, ordenados alfabéticamente, y son sobres de papel madera, y adentro simplemente están las fotografías, no tienen ningún tipo de ni interfoliado ni otra cuestión. Mayormente están en buen estado, pero hay algunas otras que tienen mucho pegamento, porque al haber participado de muestras o de otras actividades, se les pegaba cinta, y bueno, les ha quedado resto de cintas que a veces las hace pegar unas con otras, y por eso necesitan algunos sobres algún tratamiento de conservación más específico. Al empezar a abrir los sobres, nos fuimos dando cuenta que algunas de las fotos en el dorso tenían la información de contenido,
como en este caso, que es simplemente, bueno, quién sacó la foto y alguna otra información, que podría ser del medio para el cual la había tomado, o la fecha, o alguna cuestión así más de carácter general. Había otras fotos, y esto es lo que más nos llamó la atención. Si ustedes ven sobre el margen superior izquierdo, dice quinta muestra 85. O sea que estas fotos habían sido las fotos de las muestras anuales de ARGRA. Es decir, las fotos históricas de ARGRA eran las fotos de las muestras anuales, respondían a una actividad en concreto. No es que estaban ahí porque por alguna cuestión inexplicable, sino que son las fotos que, así como las fotos digitales los socios las mandaban para formar parte de las muestras anuales, también estas copias papel habían llegado a la fototeca para cumplir esa función de ser exhibidas en las diferentes muestras anuales. Esta, por ejemplo, es de la, dice ahí, quinta muestra 85. Y si uno hace la comparación de esta foto con el catálogo que se publicó de la muestra del 85, uno puede constatar que esto efectivamente fue así. Otras fotos, y esto también es importante, no hacían referencia a muestras anuales, sino que hacían referencia a otras muestras. Esta es ARGRA en España. Todavía no pudimos dilucidar muy bien de qué se trata, ARGRA en España, pero evidentemente no es una de las muestras anuales. Las muestras anuales es una actividad que surge en el 81, llevada adelante no por ARGRA, porque aparte todo esto lo fuimos por lo menos averiguando para entender nosotros el contexto de producción de todas estas fotografías. No fue realizada por ARGRA, sino por un grupo de reporteros gráficos. En ese entonces la conducción de ARGRA no era muy afín a esta actividad. Un grupo de reporteros gráficos decidió en el medio de una dictadura, o bueno, ya en realidad hacia finales de la dictadura cívico-militar, realizar una exposición de fotografías que se realiza en octubre de 1981 en la Galería Crava, con mucho esfuerzo, con mucha falta de recursos económicos, con mucha oposición de la conducción de ARGRA, pero también con mucha peligrosidad por el contexto en el que se vivía. Y deciden exhibir toda una serie de fotografías que sentían que habían sido censuradas por la dictadura cívico-militar. Esta exposición fue súper exitosa y también, digamos, tuvo como un antecedente político-cultural la creación del Teatro Abierto en julio de 1981, de ese mismo año, y también se hizo en un contexto de, si se quiere, decadencia del gobierno de Viola, y un contexto de agudización de la crisis en el que estaba el país, y también en el contexto de un movimiento de derechos humanos que iba en ascendencia y que se hacía cada vez más visible y más presente en la sociedad. En esta muestra se expusieron 200 fotos, participaron 70 fotógrafos y tuvo una increíble concurrencia de más de 5.000 personas, que para la época y para ese tipo de actividad fue muy notoria. La excusa que se puso en ese momento, como para poder hacerla a la muestra, es que era un homenaje a, creo que eran, no me acuerdo bien, pero creo 3 fotoperiodistas que se habían muerto en un accidente creo que de una avioneta. Y entonces fue como un homenaje, aunque la verdadera causa era exponer fotografías que habían sido censuradas. De esta muestra no se tiene un registro de cuáles son las fotos que se expusieron, salvo en un porcentaje mínimo. Del total de 200 fotos se sabe cuáles son las que participaron, solo 37 fotos, o sea, es muy poquitito, es menos de un 25%, y se sabe justamente por este tipo de documentos que ustedes pueden ver en la pantalla, que es que se ven las fotos que se expusieron por los documentos periodísticos,
y también, como ven acá, por las fotos de la inauguración de la misma muestra del 81. Entonces, a partir de ahí, algunos socios y socias pudieron reconstruir, porque aparte la memoria tampoco es que pasó hace muchos años, no todos se acuerdan cuáles fotos se expusieron, pero a partir de ahí se pudo reconstruir qué fotos habían participado. Y la pregunta es, ¿dónde estaban esas fotos? Bueno, las fotos estaban en los sobres de papel madera también. Así como estaban las de la muestra del 85, estaban las del 81. Esas fotos del 81 se sacaron de los sobres y se agruparon como muestra anual de 1981. Simplemente mencionar que acá hay un problema archivístico importante, que es que al ordenar las fotos de estas distintas muestras, pudimos, a partir de toda esta reconstrucción, ir entendiendo cómo fue el proceso, porque cada vez que había una muestra, los socios y socias exhibían sus fotografías y luego estas fotografías eran sacadas y colocadas en estos sobres por autor. Pero no había una identificación en la mayor parte de los casos si había participado de una muestra, si no, y además, según los relatos de quienes organizaron esas fotografías en sobres por autor, también se habían ido agregando otras fotos de los autores que las acercaban a Argra en diferentes contextos, no por las muestras, sino porque sí, porque les parecía relevante el contenido, porque había habido alguna actividad significativa y entonces aportaban algún material nuevo. Entonces, de alguna manera, se fue, a la vez que nutriendo un patrimonio fotográfico muy rico, a la vez se fue generando un problema archivístico que no se pudo revertir, que es la pérdida del contexto de producción. Y se rompió ese orden original con que se habían producido las fotos. Al haberse organizado por autor, uno ya no puede reconstruir a qué muestra fueron perteneciendo. En un momento pensamos hacerlo, pero después nos dimos cuenta que nos iban a quedar muchas fotografías huérfanas, es decir, que no íbamos a poder ubicarlas en una muestra, en otra, o en algún tipo de actividad, y como eso ya se había dado de esa manera, decidimos dejarlo como estaba para no correr ese riesgo de no poder ubicarlo. Hoy en día ese cúmulo de fotografías, ese agrupamiento, que incluye las fotos de las muestras anuales desde la década del 80 hasta el 2000, que se realizó en soporte papel. Las fotos que los autores fueron aportando u otras que se fueron agregando a los sobres por diversos motivos y que se mantuvieron así, se conoce como colección original. Una vez que nosotros pudimos reconstruir, identificar y reconstruir todo este proceso de identificación, pudimos hacer nuestro primer cuadro de clasificación preliminar, identificando el Fondo Argra, que es quien produce o recibe las fotografías en cumplimiento de su misión y funciones, una sección que es la sección muestras anuales. Obviamente este cuadro no está completo, tiene sección A, sección B, sección C, que son otras, pero estamos siguiendo como la línea de las muestras anuales. Y decidimos poner la colección original en el marco de las muestras anuales, porque mayormente las fotos pertenecen a esta actividad, que es una de las actividades centrales de Argra desde la década del 80 hasta la actualidad. Entonces esa colección original se mantuvo hacia el interior como estaba organizada, en sobres que son, cada uno es una serie con el nombre del autor. Como les mencionábamos, nosotros para este trabajo decidimos hacer un circuito integral de trabajo que nos permitiera un resultado un poco mejor, la posibilidad de un trabajo más ordenado. Primero que nada, bueno, ahí me falta había agregado otra instancia que ahora no la estoy viendo, pero bueno, antes de códigos de referencia que ustedes ven, había otra instancia de archivo que es la de identificación, que es justamente todo este proceso de entender quién produjo eso y para qué lo produjo, en cumplimiento de qué funciones Argra tiene
esas fotografías que tiene, y a partir de ahí se hizo el resto de las actividades. La primera fue, agarramos cada fotografía y en el dorso le pusimos con un lápiz blando que no marcara la foto, un código de referencia, que es un código único, y que está compuesto por letras y números que refieren a los niveles en los que está inserta cada una de esas fotografías. Es decir, una foto tiene el número 1, pero adelante tiene un código que identifica al autor, un código que identifica a la colección original en la que está inserto, otra letra que identifica a la sección muestras anuales y la identificación del fondo arte. Es decir, que es un código de referencia unívoco que nunca se va a pisar con otro código de todo el archivo, de toda la fototeca. Se hizo un diagnóstico, esto está al revés de como yo lo había puesto, les pido mil disculpas porque en realidad la conservación diagnóstico está antes que los códigos de referencia, se ve que cuando toqué lo cambié, y de hecho me dice 2 veces código de referencia, es por eso. El primero que dice códigos de referencia debería ser identificación, y después sí, después de la identificación vino una conservación, un diagnóstico de conservación, que básicamente fue, bueno, las fotografías están más o menos en buen estado y se pueden trabajar a nivel de poner códigos de referencia y hacer un inventario. Entonces se pusieron los códigos de referencia y se hizo el inventario. El inventario básicamente tenía algunos campos centrales tomados de la normativa archivística, y tenía otras columnas para detallar las intervenciones de conservación y de archivo y algunas otras después, un segundito que no puedo ver. Después de realizar el inventario, lo que se hizo es que esas fotografías pasaban a el área de digitalización. Es medio ambicioso decir área de digitalización, porque básicamente somos las mismas personas que rotamos, pero bueno, pasaban a esa instancia de trabajo. A partir de que las fotografías eran digitalizadas, esto se trabajaba como por autor, de a un autor por vez. Una vez que las fotografías eran digitalizadas, las copias digitales pasaban al área de archivo y las copias papel al área de conservación. Las copias digitales en el área de archivo recibían el agregado de los metadatos a partir de las descripciones archivísticas que se realizaban y luego se cargan en el software que tenemos en Fototeca, que es Access to Memory, Atom, que es un software de acceso libre y gratuito, mientras que las copias papel pasaban a conservación para la elaboración de las guardas primarias y las secundarias y para la conservación luego y la guarda permanente. De esto hay que decir que voy a volver a las ventajas que veíamos al principio, acá, a las ventajas de trabajar de manera interdisciplinaria en archivo y conservación, porque evidentemente nosotros pudimos minimizar la manipulación de los documentos fotográficos, porque una vez que llegaban al área de conservación para la guarda permanente, como ya estaban descritos y ya estaban digitalizados, y ya tenían metadatos, y estaban en un software, no hacía falta volver a esos documentos para verlos. También pudimos normalizar las descripciones porque usábamos un mismo documento en archivo y conservación, pudiendo establecer criterios comunes o en lenguaje común, lo cual facilitaba mucho la tarea. Y, bueno, obviamente evitar desmembramientos de cualquier tipo. Y en cuanto a la agilidad, en el tratamiento de conservación, también ofrecíamos este código de referencia que era más fácil para identificar de manera única los documentos en todas las áreas, o sea, la digitalización, la conservación de archivo, todas las áreas identificamos a los documentos de la misma manera, mejorando con eso los procesos de conservación, de archivo y de digitalización. Bueno,
Hasta ahí el caso de la fototeca de Argra. Decir sí que si bien nosotros valoramos mucho esta perspectiva interdisciplinaria, este trabajo del caso de las muestras anuales no pudo ser concluido. Una de las cosas que más frenó el trabajo fue el recurso de la digitalización por la falta de un escáner plano, que al haber un circuito de trabajo, la desventaja que tiene es que si una de las partes se traba, por alguno de los motivos, el resto de las partes se traba también. Entonces, me parece que sí es necesario poder planificar una asignación de recursos pareja para cada una de esas instancias. Como hay, sé que siempre hay una necesidad muy puntual que responda a la pregunta de cómo organizo mi archivo, y que es una necesidad puntual de todas las instituciones, pero también de muchas personas que tienen archivos personales enormes, con un montón de producción fotográfica y documental. Vamos a hacer como un repasito de algunas de las cosas más importantes a tener en cuenta, que sí o sí hay que prestarle atención sobre todo para no hacer cosas que promuevan la pérdida de información. Que lo que hagamos, siempre que lo hagamos, dejemos asentado y lo que hagamos pueda ser reversible, tanto en conservación como en archivo. Pero bueno, yo voy básicamente a exponer algunas cuestiones de, más que nada, la organización archivística, que es lo que menos se ha visto hasta ahora en los encuentros. Siempre tener en cuenta que el trabajo archivístico se realiza de lo general a lo particular. Hablábamos con Pilar el otro día de que hay una tendencia, sobre todo en el caso de los archivos fotográficos, a querer empezar por la foto, a querer digitalizar la foto, ni siquiera a describir la foto, a digitalizarla de una. Y esto trae bastantes problemas, y porque imagínense que en la fototeca, con 9 millones de fotografías, si nosotros arrancamos por describir documento por documento, digitalizar documento por documento, no alcanzaríamos nunca a dar cuenta de lo que tenemos en fototeca. En cambio, el trabajo que se realiza de lo general a lo particular nos permite dar cuenta de la generalidad de las cosas que tenemos. ¿Cuántos agrupamientos documentales tenemos? ¿Qué contiene cada uno? ¿Qué temas principales tocan? ¿Sí? ¿Qué fechas extrema tiene? ¿Qué soportes? Entonces nos da un panorama más general, como una vista panorámica de nuestros acervos documentales. En el caso de la fototeca, porque son varios fondos o colecciones, pero en el caso de los fondos personales, por ejemplo, de fotógrafos, también pasa lo mismo, porque una persona que trabaja en un medio de comunicación, en fotografía, hace fotografías para el medio, pero también hace fotografías de proyectos personales, y cada uno tiene una procedencia distinta, o en realidad la procedencia es la misma porque es esa misma persona, pero cada una de esos agrupamientos responde a una función específica de esa persona. Por eso siempre trabajar desde lo general a lo particular y preguntarse, antes que nada, antes de arrancar cualquier trabajo, pensar, ¿quién produjo ese agrupamiento documental y para qué? Para cumplir qué función o qué actividad, ya sea una persona o una institución. Porque un archivo, un fondo documental, es un agrupamiento de documentos, en este caso un agrupamiento de documentos fotográficos, que una persona produce en cumplimiento de sus funciones. Yo me puse muy contenta porque hace poco recibimos el fondo de Carlos Bosch, que fue un reportero gráfico muy importante, y me puse muy contenta de ver que en el fondo de él no solo estaban las fotografías, sino que nos habían dado un montón de otros documentos que nos ayudan a entender más a esa persona, que nos ayudan a poder contextualizar las funciones y las actividades que esa persona hacía, y por medio de las cuales producía los documentos que producía, es decir, producía las fotos que producía.
Entonces, trabajar de lo general a lo particular, y vamos estableciendo como capas, o como si fuera una mamushka, dentro de la cual vamos describiendo los diferentes niveles. Primero tenemos el fondo, luego tenemos las secciones, que van a ser aquellas grandes actividades que tiene una persona, o en el caso de una institución, las áreas de una institución, y luego las series que reúnen los tipos documentales similares, si son fotografías, si es correspondencia, etc. Acá pusimos algunos de los elementos de la archivística integrada. Siempre partimos de que necesitamos algunas de estas actividades son archivísticas y otras no lo son, pero es absolutamente necesario que todas se vayan interrelacionando entre sí. Tenemos una preservación que tiene que ser siempre un diagnóstico inicial de cómo está ese fondo y de si se puede intervenir o no, porque a veces los archivistas, si no contamos con ese diagnóstico inicial de la conservación, también podemos mandarnos bastantes líos y estropear documentos. A mí me ha pasado, porque no están en condiciones de ser intervenidos y necesitan de una estabilización por parte de los conservadores. El paso siguiente va a ser siempre la identificación. Soy muy hincha pelotas con esto, pero la identificación es, la gente tiene la tendencia, o hay mucha, entre los archivos hay mucha tendencia a decir, no, yo trabajo archivísticamente porque yo uso las ISADG. No, usar las ISADG, usar las normas archivísticas no es garantía de tratar archivísticamente un fondo. La primera garantía de hacerlo es haberlo identificado de manera correcta, es decir, haber respondido de manera cierta las preguntas de para qué se produjo, quién lo produjo y para qué. Una vez que tenemos esa información, podemos hacer una descripción de contexto y clasificarlo, es decir, establecer las grandes categorías en las que se clasifica ese fondo. La clasificación es como una tarea intelectual y el resultado es un cuadro de clasificación, que el cuadro de clasificación es algo así, como esto que tenemos, que bueno, nos va dando cuenta de cómo está estructurado o armado un determinado fondo, tanto personal como institucional. Y después vamos a la tarea de la descripción. La tarea de la descripción, sí, vamos a describir las fotos, vamos a describir el contenido de las fotos, pero tenemos un montón de otras cosas que describir. Primero tenemos que describir el fondo, después tenemos que describir las secciones o las series en las que están esas fotos, y después podemos describir las fotos. En fotografía muchas veces está la tendencia de trabajo inverso, porque el lenguaje de la fotografía, que es un lenguaje visual, nos empuja a la necesidad de tener que dar cuenta con la imagen digitalizada, porque no alcanza con que nosotros digamos lo que tiene una fotografía para poder acceder a la totalidad de esa información, porque básicamente es una información visual. Pero bueno, me parece que hay que ir mediando entre ese trabajo de lo general a lo particular y poder priorizar la digitalización y la descripción de ciertos documentos fotográficos que nos permitan mostrar parte de esas secciones, de esos fondos. Otras cosas que podemos describir es la institución que preserva esas fotografías y también la persona o institución que las crea a las fotografías, que no siempre es la misma. Lo de las funciones es algo que no se usa tanto, ni yo lo sé usar muy bien, pero es algo que tiene su importancia. Después, en cuanto al acceso, bueno, tener en cuenta las limitaciones de orden práctico y legal para el acceso. En el caso de los documentos públicos, recordar siempre que tenemos una ley de acceso a la información pública que tenemos que cumplir, y que también entra en ciertas contradicciones con la ley de habeas data, que es la ley de datos personales. Entonces ahí hay
y también, bueno, están las leyes, en el caso de fotografía, las leyes de autor, que siempre hay que tenerlas en cuenta para los casos de acceso en el plano legal. En el plano práctico, tener en cuenta que los archivos para dar acceso necesitan tener instrumentos de descripción adecuados, es decir, descripciones que puedan dar cuenta de los contextos de producción de las fotos, que se pueda acceder a la información, que sea fácil, y que todo eso brinda servicios de calidad que hace que el acceso sea real y no solo aparente. Y después las actividades de difusión, que a veces para quienes trabajamos en la archivística y la conservación, son las que más nos cuestan, porque al estar tan metidas en las actividades técnicas, a veces necesitamos del soporte de otras personas que nos ayuden a pensar y a desacostumbrar la mirada y revalorizar la importancia de los documentos que estamos trabajando. Cuando identificamos los fondos y colecciones, simplemente hacer una referencia a las diferencias entre fondo y colección, que es una palabra que se suele usar de manera muy indistinta y muy mezclada, y suele prestar a confusiones. El fondo es, como les decía, este agrupamiento documental de una persona o institución en cumplimiento de una misión o funciones. Es decir, que es básicamente un origen orgánico, es decir, lo produce una persona o institución que en el marco de sus funciones, de las actividades que hace, eso se refleja en determinados documentos fotográficos. En cambio, la colección es que una persona o institución está interesada por algún tema puntual, porque algo le llama la atención, y recopila, a modo de coleccionista, fotografías u otros documentos de diferente procedencia. ¿Sí? Son como dos cosas distintas. Entonces, mientras la organización de un fondo siempre va a ser orgánico-funcional, porque va a responder a las funciones de esa persona o institución, la colección es arbitraria. O sea, yo junto fotografías de un tema porque me interesa y les doy el orden que quiero a esa colección. Bueno, de la descripción está. Y hacer, por último, una referencia que nos parecía importante compilar, y es respecto de la digitalización, justamente, algo que les comentaba recién, que la digitalización no implica preservación digital. La preservación digital tiene que ver con el control de las digitalizaciones, básicamente, que es un paso más que la digitalización. Tampoco implica la preservación de, el original, ¿sí? No es que digitalizamos los originales y bueno, ya tenemos la digitalización y podemos tirar el original porque está muy sucio, muy desgastado y bueno, ya fue. No, el original se guarda porque es el documento original y es el que tiene el valor evidencial, testimonial y de prueba. ¿Sí? Ese documento, incluso las fotografías, sirven para juicios. Entonces nosotros no podemos valernos de simplemente de una digitalización porque pierde, además de la materialidad, todo este valor evidencial y de prueba. Por otra parte, la digitalización no es la solución a los problemas de acceso. Si yo tengo 9 millones de fotografías, por más que las digitalice todas y las ponga en un servidor, no las voy a poder encontrar porque no voy a tener descripciones por las cuales pueda acceder a los metadatos y que me las recuperen de acuerdo a los intereses de las búsquedas que estoy haciendo. Y finalmente, tampoco es la solución a los problemas de organización de nuestros archivos. Digitalizar todo no nos organiza el archivo. Es más, yo soy muy partidaria de pensar, y también por experiencias concretas que hemos tenido en nuestros trabajos, de que las digitalizaciones en realidad te traen previas, sin trabajo archivístico, la digitalización sin trabajo archivístico previo, te trae más trabajo que empezar de cero muchas veces. Entonces, bueno, tener en cuenta todas estas cosas a la hora de abordar los archivos, porque sobre todo el archivístico no es adecuado, y porque hay muchas de estas cuestiones que si nosotros queremos como acortar camino, a veces terminamos trabajando el doble y repitiendo algunos de los procesos, corrigiendo algunos de los procesos que ya hicimos. ¿Qué más?
Bueno, terminar esta parte de la presentación también para dejar un tiempo a que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran hacer. Recordando un poco cuál es el sentido de los archivos. Nuestros archivos tienen una triple función social y este debe ser siempre el norte que tenemos que tener siempre presente cuando nos perdemos en lo que estamos haciendo, que es que puedan servir para la historia. Esto ya lo había entendido la archivística decimonónica, porque sus usuarios principales eran los investigadores, y esto tiene que seguir así, es decir, los investigadores y la construcción de la historia es una de las funciones sociales de nuestros archivos, pero también la memoria, es decir, la memoria institucional o personal de quien produce esos archivos, porque eso da cuenta de un accionar de esa persona o institución. Y por último, la garantía de derechos individuales y colectivos, ¿sí? Las fotos, así como otros documentos que forman parte de los archivos, muchas veces son pruebas, son evidencia, y se recurre a ellos para cumplir con ciertos derechos individuales y colectivos que las personas tenemos. Bueno, darle las gracias por el tiempo, por la atención, y esperamos que no les haya resultado muy pesado o muy confuso. Y bueno, si quieren hacer preguntas, o Pilar, ¿querés agregar alguna cosita? También te cedo la palabra. No, gracias, también agradecer, y nada, como siempre yo le digo a Aymara, ella me desasna, me saca de todo lo que yo no sé, y encontrarlas realmente, encontrar este trabajo interdisciplinario donde siempre se nos está nombrando, nada, se nos nombra el trabajo interdisciplinario, los conservadores, pero no nos dicen con quién ni con qué. Y la idea siempre, creo yo, es que no es... El otro día pensaba un poco en esto, no me quiero extender, pero me estaba cruzando ahí a comprar unas empanadas y decía, bueno, pero yo tengo colegas, tengo amigos que, que trabajan en patrimonio edilicio. Y tampoco yo sé cuáles son las especificidades en patrimonio edilicio, ¿sí? Como que uno también cuando se va y se encuentra con la materialidad y se empieza a especializar, empiezan a aparecer todas estas cuestiones nuevas para uno, pero para mí es importante recalcar, más que nada porque al ser orientaciones que tienen que ver con bienes culturales, empezar a incorporar la fotografía y el cine, es importante, ¿sí? Y también más allá de hablar de lo interdisciplinario, como, bueno, saber cómo, aunque sea un poco. Pero bueno, nada, mi consejo es nunca ir sesgado hacia un objeto, o sea, hacia un espacio de trabajo, sino estar abiertes al trabajo en conjunto, y nada, sí, nada, yo siempre tuve muchos miedos, pero no saber no es malo, todo lo contrario, hay que hacerse muchas preguntas, y a partir de ahí empiezan las respuestas. Así que gracias. Aquí nos sumamos a los agradecimientos que están mandando y felicitaciones en el chat. Realmente se agradece, y creemos que es muy rico poder ver el intercambio y la cooperación como lo han expuesto ustedes. Agradecemos que nos compartan todo eso. Para poder abrir ahora el espacio de intercambio y de preguntas, y les vamos a dar un momentito para, si quieren ir revisando el chat, no sé si alguna pudo ir siguiendo, si no, nosotras fuimos marcando algunos temas que fueron surgiendo, que en el caso de que las personas estén todavía conectadas, está bueno si quieren tomar el micrófono para preguntar o intervenir. Mientras tanto, como se fueron sumando desde el inicio de algunas personas, vamos a volver a compartir en el chat unos materiales, que es una lista de bibliografías y referencias que nos mandó Natalia Ulloa, que estuvo el lunes pasado, para compartir con ustedes. Vamos a volver a compartir la lista de bibliografía sugerida,
que armamos con María José para el primer encuentro, que son varios documentos de acceso en línea y otros que no. Y también vamos a volver a compartir el enlace para el mapa colaborativo de proveedores. Quien quiera sumar su lista de proveedores desde donde estén, va a ser súper bienvenido, así podemos armar algo un poco más federal. Nosotras solo tenemos referencias de proveedores de aquí de Buenos Aires, así que la idea justamente es proponerles sumar datos, siempre que sean productos o servicios que conozcan y que hayan tenido una experiencia exitosa y que lo puedan recomendar, incluyendo quizás algún dato de contacto o, bueno, y la ubicación. Ahora compartimos todo eso en el chat. Mientras, chicas, no sé si llegaron a ver algo o les vamos comentando las consultas. Ahí ya están apareciendo consultas nuevas. Si no. Bueno, sí, yo alcancé a leer alguna. Leo, no sé quién alcanzó a poner, si se pudo recuperar el catálogo de la muestra del 81, no hubo catálogo ese año, así que no hay que recuperar. Lo que no se pudo reconstruir es la totalidad de las fotos que participaron en la muestra, eso es menos de un 25%. Leí otra de las intervenciones, qué software es el que se utilizó, es el Access to Memory, que se conoce como Atom, es el acrónimo, y es un software libre, gratuito, así que es accesible a todos los que quieran usarlo, y lo bueno que tiene es que tiene una comunidad de soporte muy amplia, así que súper recomendado. Hay una consulta en este momento de Carla que pregunta, ¿cómo se decide qué material fotográfico se guarda y cuál se descarta? ¿Es una decisión institucional o de quién? No sé si... Bueno, los procesos, eso tiene un poco que ver con los procesos de evaluación. Siempre en última instancia tiene que ver con, siempre va a tener que ver con la institución que los guarda porque es la última que los va a trabajar. El ideal es que si uno recibe el fondo de una persona o institución, intente no tirar en principio. Si hay que tirar, el criterio obviamente que lo va a establecer la institución, y lo indispensable de los procesos de eliminación de documentación es dejarlo asentado. Que lo que se elimina quede asentado para que quien quiera entender el fondo de manera más integral pueda hacerlo. Si de un fondo fotográfico nosotros tenemos fotografías de diversos temas, como, no sé, de la política, de la cultura, tenemos fotos de modelos, tenemos fotos de, no sé, luchas sociales, pero solo nos interesan las fotos de las luchas sociales y los de los espectáculos no nos interesan y decidimos eliminarlos. Y de todas, yo particularmente no estoy de acuerdo, pero si eso de todas maneras sucediera, lo importante es dar cuenta, porque quien agarra ese fondo puede llegar a considerar de que esa revista solo produjo fotografías de luchas sociales y el espectro de producción es mucho más amplio. Por eso siempre dejar asentado y describir los contextos de producción. Ahí Diego tiene la mano levantada, no sé si quiere abrir su micrófono. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, un saludo a todos. La verdad, me encantó, buenísima la apuesta. Y quería hacer un par de consultas. En mi caso, me presento, soy Diego Martín, estoy haciendo mi tesis de grado sobre el archivo AGRA. Y quería justamente seguir en contacto, porque tengo en realidad varias preguntas, pero no quiero ocupar mucho tiempo. Si pueden dejarme algún mail de contacto para después seguir haciendo algunas preguntas. Una pregunta bien puntual que tengo es que me había enterado que hay un archivo, o que hay un intento de hacer un archivo federal, ¿puede ser? O sea, hacer más archivos a nivel federal. Si esos archivos federales, a nivel nacional,
siguen la misma lógica que el archivo Agra en Capital. Sí, hubo un primer intento de una red federal de fototecas que se inició a mediados de, creo que cerca del 2014, en un intento de justamente federalizar el tratamiento de los fondos y colecciones y que las fotografías, los agrupamientos documentales que estaban en las provincias no tuvieran que ser guardados en Buenos Aires. Usar los recursos que había en cada provincia y en todo caso brindar asistencia técnica en conservación y archivo y digitalización a esos espacios. De los intentos de esa época, solo prosperó la de Viedma, y ahora pareciera que se está empezando como a querer recuperar o reactivar un poco ese proyecto. Pero en principio no pasó de ser más que un proyecto que una realidad. Lamentablemente, porque la verdad que hubiera sido, y todavía tiene la posibilidad tiene potencial para ser un gran proyecto. Antes de pasar a Gabriela Manso, que también tiene la mano levantada, justo en el chat compartía una pregunta que está relacionada con lo que comentaba Diego recién, de Laura, que dice, en la misma línea de la pregunta de Diego, ¿existe una red de fototecas latinoamericanas? No sé, Pilar, vos sí sabés, yo no tengo mucho conocimiento. Como red de fototecas, no, me parece que no. Me puedo equivocar, también, no sé. ¿Vos, Denise, Pero qué decís? no, Coincido con lo que dice Laura, que hay que hacerla. hagámosla. Gabriela, vos habías comentado en algún momento sobre otra experiencia de rescate, pero no sé si eso es lo que querés ampliar ahora o... No, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Me presento, soy Gabriela Manso, directora del Museo Fotográfico de Quilmes, un museo que tiene 35 años, cumple este año, que tiene un acervo de cerca de 30.000 piezas entre daguerrotipo, fotopapel, soporte en placa de vidrio, negativos de 35 milímetros, etcétera, etcétera. Lo hemos podido, entre comillas, cuantificar. La pregunta, hay varias cuestiones. Por un lado, me sumo, no hay una red de fototecas en la Argentina ni regional, como tiene por ejemplo México, que tiene una red nacional de fototecas que además para eso tiene recursos desde el Estado, y que sería genial poder impulsar mínimamente desde la Argentina, porque sabemos la importancia para la memoria colectiva que tienen los archivos desde el Estado y los archivos particulares también, porque hay muchos acervos particulares que tienen una parte de esa memoria. Y por otra parte, preguntar concretamente cuando digitalizan, hacen repro, con qué escáner las distintas materialidades, digo, cómo las digitalizan, eso. A ver, hubo en el tema de la digitalización, en una primera instancia hay ambas, se hicieron reprografías y también se escanearon negativos y también se escanearon copias. O sea, ambas. Algunas veces para mí resulta un poco mejor ninguno de los 6 que estamos ninguno somos especialistas en el tema de la digitalización. Entonces ahí falta abordar bastante como la metodología de trabajo y poder generar como un pequeño manual o dar cuenta de los procedimientos, ¿no? En eso estamos bastante flojos de papeles, ¿no? También más que nada por el tiempo que lleva, por los recursos económicos, pero bueno, sí, hay de ambas, reprografías
Pero bueno, también una de las situaciones es esto, que las chicas cuando llegaron, que lo contó Imanol, se encontraron con reprografías, pero que después, por ejemplo, estas eran del lado de la imagen, ¿no? Y del anverso se encontraba información. Entonces, bueno, también hay que determinar cuándo se hace del anverso y del reverso, cuándo no. Yo creo que esto es casi también un mundo aparte y otra charla aparte. Bueno, se extiende el seminario, Francisco. Convoquemos a alguien que hable de digitalización. Voy a retomar una pregunta más del inicio, un comentario y una pregunta de Federico García, no sé si estará todavía aquí, pero primero comentó que la Universidad de Entre Ríos no es la que brinda la licenciatura, sino la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que se había comentado cuando empezó la parte de archivística. Y Sí. después comentó que el caso del archivo 2123 es muy parecido a la recuperación del subfondo del gabinete fotográfico de la Dirección de Prensa del Gobierno de Entre Ríos, que llegó al Museo Leguizamón en bolsas de residuos. O sea, a mí cuando leí este comentario me parecía interesante, si está todavía, si quiere comentar algo, compartir algo de eso. La invitación está hecha. Y si no, sí, podemos seguir con otra consulta. Sí, en la misma línea, Denise, decir que esto que Federico, creo que era el nombre, García, Sí. Decía que es algo bastante habitual y que gran parte de los agrupamientos documentales, fondos o colecciones que tenemos en la fototeca fueron encontrados en estos términos, así que es algo bastante habitual que sucede en las redacciones de los medios. Hola, ahí estoy. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Federico García y yo trabajo en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón. En la década del 90, dentro del gabinete fotográfico, de la dirección de prensa, se necesitaba más espacio para las oficinas, entonces deciden reducir donde estaban guardados los negativos de la dirección de prensa, deciden reducir esa oficina, y uno de los que trabajaban ahí juntó todo en bolsas de residuos y se las llevaba a la casa porque se iban a tirar. Entonces parte llegó al Museo Histórico, donde yo trabajo, y una parte, este fotógrafo se la dio a otra persona, a un particular que trabajaba en Casa de Gobierno, para que la lleve a su domicilio, porque no podía llevar todo. Y bueno, y hace un par de años se juntó todo el material, eso que tenía el particular en su casa. La señora fue a hacer una consulta en la fototeca donde yo trabajo y vio los negativos, los sobres, pues justamente estaba haciendo yo la descripción de eso, y me dice: en mi casa tengo más sobres iguales a eso. Entonces le dije, bueno, sería bueno que los podamos juntar y mantener la unidad del subfondo. Así que bueno, ahora estoy ya cerca de los 85.000 fotogramas descriptos del año 1957 a 1955. Y lo que está descrito es del 1957 a 1978 y del 87 al 95. A medida que voy escribiendo, voy interfoliando, si yo no tengo los materiales aptos para conservación, pero por lo menos para que no estén los negativos pegados entre sí, porque hay unos que ya se ve que la emulsión ha tomado un poco de humedad y se está comenzando a pegar con el otro. Y los formatos son de 35 milímetros y de 6x6. Así, bueno, eso. Y hace poco, bueno, ahora le voy a poner el link, hicimos una muestra por los 45 años del golpe militar del 76, la que convocó la Asociación de Trabajadores del Museo, y bueno, todo el material que se utilizó fue de ese subfondo. Así, ahora le dejo el link por si alguno quiere ver un poco de la muestra, el link a una página que armamos. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Perfecto. Muchas gracias a vos por compartir esto.
como comentábamos en algún momento, un par de encuentros atrás, y decía también ahí Natalia en el chat, lamentablemente es como un denominador común. Acá en Argentina seguro, y en otros países de Latinoamérica, la historia del rescate, y que muchas veces también está a cargo de la sociedad civil, o de fotógrafos, y nos parece a nosotras muy interesante también estas posibilidades de compartir esas experiencias y darlas a conocer, digamos, difundirlas, porque también es la manera de ir construyendo la historia del campo, ¿no? Sí, totalmente. Después, Deni, acá había una pregunta de Andrés Fontana que dice, ¿por qué se decidió no cuantificar la cantidad de material descartado de cada autor? Esto nos da también un marco de la participación e importancia de un autor en el fondo, en este caso el de la revista 21. A ver, la primera pregunta es por esto que se había desarrollado al principio de la charla, y es que esto fue abordado desde la conservación. Entonces lo que se hizo fue dejar un documento por escrito, asentado, donde se dice, bueno, hay cierto material que se va a descartar. Está bien, sí. Digo, ay, me confundí. Cierto material que se va a descartar, que no le interesaba a la fototeca, es muy poquito, es exclusivamente es muy, muy poquito. Y nada, pero bueno, no estábamos dando cuenta como decir, bueno, sacamos o sea, como había cosas ahí que esto por falta de la relación de la conservación con la archivística y de no establecer estas cuestiones como con estas pautas, así como vos decís, ¿no? Cuantificar la cantidad, que Aymara lo dijo, bueno, hubiese sido necesario cuantificar la cantidad, bueno, son una de las problemáticas desde abordar desde la conservación solamente. Y bueno, esto que decías, como esto nos da también un marco de la participación e importancia de un autor en el fondo, por supuesto, pero cada fotógrafo que apareció deben ser alrededor de unos 30 y pico, 32 se dejó anotado, también se dejó un sobre, 2 o 3 de cada uno de los fotógrafos, dando cuenta de eso. O sea, los fotógrafos están todos y se dan cuenta de todos los que estuvieron formaron parte del archivo 21, del equipo fotográfico. Hay otra consulta de más temprano de Norma Cervantes. Creo que la primera ya quedó saldada porque era sobre la depuración o el expurgo. Y después pregunta, ¿hay alguna particularidad entre fototeca y archivo fotográfico que los diferencie en la archivística o en conservación? No. No, es solamente una forma de denominar, pero no hace la diferencia. La verdad que los nombres también dicen un poco de dónde vienen, o dan cuenta de dónde vienen. La fototeca se parece más a biblioteca, que se organiza por tema y que es más heredera de una disciplina, una forma de organización de los centros de documentación, de los archivos y de las bibliotecas del siglo XIX. Y que, como les comentábamos un poco, eso se deja ver, se influye, pero me parece que ya es más un divague mío de dónde viene el nombre que otra cosa. O sea, en términos concretos no significa nada, y archivo fotográfico es lo mismo que fototeca, digamos. Siempre que uno tenga claro el tipo de tratamiento que le está dando a sus fondos y colecciones. ¿Hay alguien que no haya preguntado por el chat y quizás quiera directamente abrir el micrófono, compartir algo, comentar algo? ¿O ustedes, chicas, alguna cosa que en estos minutos se hayan dado cuenta que quieren agregar? Bueno. No, creo que estamos. No sé si alguno tiene preguntas.
Yo tengo una pregunta. Volviendo a esta lógica de la archivística desde una mirada del siglo XIX, ¿no? Pensado desde las disciplinas específicamente, hoy con una archivística superadora que lo ve desde otra perspectiva, la pregunta sería, ¿tiene sentido la existencia entonces de fototecas o de archivos especializados solo en fotografía? O sea, pensando también no en Argentina, que no tenemos, pero sí en los casos vecinos de centros de fotografías nacionales o municipales. ¿Cómo ven ustedes esa especificidad? O sea, ¿cuál serían las tensiones en eso de crear instituciones específicas para la fotografía, pero que al mismo tiempo podrían estar en contradicción con esta nueva mirada de la archivística? Sí, es un tema. Yo soy más partidaria, de hecho, incluso en la fototeca, que es una institución chiquitita y uno no va a comparar con un archivo nacional de fotografía, ¿no? Pero siempre fui más partidaria de querer organizar el fondo institucional de ARGRA y en ese marco plantear la existencia de las distintas fotografías. Y el camino está yendo un poco para ese lado, con todas las tensiones que esto implica, porque la tendencia más general es a querer separar las fotografías del resto de los documentos. En el caso de los archivos nacionales de fotografía, yo no es que esté en contra, al contrario. Lo que sí creo que es importante es siempre mantener los nexos que unen a esos documentos fotográficos con el resto de los documentos que formaron parte de ese fondo, porque es prácticamente imposible que un fondo personal o institucional solo produzca fotografías. No conozco ningún caso en el mundo. Entonces, mantener esos nexos es vital para poder entender la integralidad que ese acervo tiene. Solamente acotar esto de que, como decía antes, la fotografía, así como otros documentos como los audiovisuales u otro tipo de documentos, tienen necesidades especiales y también es responsabilidad de quienes trabajamos con esos patrimonios de poder atender a esas necesidades puntuales que cada acervo tiene. Ahí se sumó una pregunta más de Cris Pereira, que dice, en ese convenio que logra ARGRA con el ANM, ¿se trabaja sobre el fondo en ambos lugares o solo en el ANM? El convenio es un convenio de cooperación por el cual la fototeca, el Estado Nacional, a través del Archivo Nacional de la Memoria, le da a ARGRA un espacio para poder trabajar sus propios, los fondos y colecciones que la fototeca tiene en custodia. Tanto el fondo de ARGRA como los otros fondos personales o institucionales. Pero no sé si entiendo bien la pregunta sobre a qué fondo se refiere. Si es el fondo de ARGRA, se trabaja en el archivo, pero no en el ANM. O sea, no es que el ANM también clasifica, describe y pone a la consulta online los documentos. Lo que sí existe es que como hay convenio entre las dos instituciones, si uno entra al catálogo online del ANM, tiene una pestaña que dice Fototeca ARGRA, para que lo lleva directamente al sitio de la fototeca. Y viceversa, en breve va a suceder viceversa, que en el de la fototeca va a estar el link al acervo del ANM. Lo que pasa es que el del ANM es muy nuevo, se inauguró ahora en marzo, y bueno, todavía no pudimos hacer ese link. Perfecto. Y lo último, Fran, no nos mates. Hubo varias preguntas que tienen que ver con la formación, dónde capacitarse. Si bien ustedes más adelante por ahí nombraron cada una, si quieren recuperar, preguntaron tanto dónde estudiar archivística,
preguntaron por las nuevas diplomaturas que surgieron en las universidades del conurbano, y también dónde estudiar conservación exclusivamente de fotografía, ya sea de manera formal o informal acá. Respondo lo de archivo Pi y vos te ocupás de la parte de conservación. De conservación. Bueno, archivo está el Instituto 8 de La Plata, es una carrera semipresencial con una cursada de 3 semanas al año, que no sé cómo están manejando en pandemia, no tengo idea, pero es una tecnicatura semipresencial. Después está la Universidad de Córdoba, yo dije mal, la Entre Ríos no es la que dije, es la otra universidad que es también licenciatura, pero es en Entre Ríos y es presencial. Y la de Córdoba, que también es una licenciatura en la Universidad Nacional de Córdoba, también es licenciatura y también es presencial. Después, en el último tiempo, surgieron algunas diplomaturas. Con Pilar estamos haciendo la diplomatura de archivos públicos en la UNSAM, que está, la verdad, que impecable para hacer, si quieren hacer en las próximas cohortes que se van a abrir, creo que la próxima es en agosto, y ya hay como 2 o 3 cohortes más previstas. Y hay también una diplomatura similar en la Universidad 3 de Febrero, que ahí desconozco un poco más el panorama general. Y finalmente está el Instituto Palacios, que tiene una tecnicatura, creo que es, tecnicatura en archivos, creo que tiene orientación social. Y es público también, entiendo. Estaban hablando de algún costo, pero no, es sin costo. Como las opciones que más conozco, digamos. Exacto. Y después, con respecto a la formación de conservación-restauración, estos son los 3 que nombré de la UNA, de la Universidad Nacional de Artes, de la Universidad Nacional del Museo, Social del Museo, perdón, UNSA, y en la UNSAM, que es en la de San Martín, y que acá tiene mucha razón Mariana López, porque conocí a una estudiante, que hay una parte de conservación de fotografía, se da como materia en la licenciatura. O sea, se habla sobre los procesos fotográficos. También había, perdón que te piso un poquito, al principio también Pedro Mena comentó que estaba este contenido dentro de la currícula de la licenciatura de conservación de UNSAM. Ah, perfecto, sí. Eso no lo sabía, y también, o sea, en realidad lo sabía y igual no había indagado, porque yo presenté lo de la UNA, pero sí, está. Incluso es un convenio también van y participan los estudiantes fotógrafos de la UNSAM ahí, así que eso está bueno. Después, en conservación fotográfica específica, en la actualidad no hay una formación. La verdad es que las formaciones siempre son a través de cursos que uno hace, de talleres, de gente que se va formando, y después imparte talleres, hay bastantes, siempre nada, esos son particulares, y después, bueno, sí existieron en determinados momentos algunas cuestiones como que han coqueteado con esto de, bueno, estar ahí en contacto. Estaba la diplomatura en la UBA, ¿cuál fue, Deni? La diplomatura en la UBA de Andrea Chame. Sí, en investigación, en fotografía y conservación, que tiene un seminario de conservación. Y ahí comentan también el caso que vos habías mencionado del Centro de Formación Regional en el Centro de Fotografía de Montevideo, que se dio la primera edición, y estamos esperando ansiosos que se vuelva a abrir. Sí. Ahí están mandando más información sobre otra diplomatura. Esta diplomatura es la de fotografía documental. De todas maneras está más orientada a la fotografía documental y no tanto a la organización archivística de los archivos. Digo,
por si uno tiene esa expectativa, que no es a donde está tan apuntada la diplomatura. Bueno, creo que hablo en parte de todo, es agradecimiento infinito por este encuentro que estamos esperando con mucha ansiedad también. Si quieren decir algunas palabras, y voy comentando que el próximo lunes, en el mismo horario, es el último encuentro con Silvia Gattafoni. Gracias a quienes aguantaron hasta el final. Y bueno, los saludo. Bueno, muchas gracias a todos.